Las elecciones presidenciales en Guatemala, llevadas a cabo en junio y agosto del año pasado, fueron torpedeadas y saboteadas por los poderes judiciales de este país, que pretendieron impedir la posesión del nuevo presidente elegido democráticamente. En vista de ello, las comunidades indígenas y populares se volcaron a las calles para hacer respetar su decisión en las urnas y exigir, además, la renuncia de los funcionarios de la rama judicial señalados de este intento de golpe de Estado. Para ahondar más en esta problemática, invité a Lucía Ixchú, defensora de derechos humanos, gestora cultural, feminista y periodista comunitaria de Guatemala, para poder conocer más de cerca toda la situación de su país. Bienvenida, Lucía, y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Para empezar, comentémosle a la audiencia quién es Lucía Ixchú y qué es Festivales Solidarios. Saludo a todas, a todos. Yo soy Lucía Ixchú, soy una mujer quiché, de lo que conocemos hoy como Guatemala, reivindicando siempre el nombre Iximileu, que es el nombre originario. Tengo 33 años, soy parte del colectivo Festivales Solidarios. Y bueno, yo decidí meterme al mundo de la lucha de derechos humanos, como la conoce Occidente, o entrar a la búsqueda del bien común o de la vida digna desde el 2012, cuando tenía 21 años, justamente por la violencia y la guerra que nunca acaba, ¿no? Ese colonialismo que continúa en nuestros territorios hasta el día de hoy, porque hubo una masacre en mi pueblo y en función de eso decidí utilizar las posibilidades que como mujer indígena tengo de saber utilizar las tecnologías y tener acceso a la educación para poder poner al servicio de esos privilegios, para poder contar nuestras historias como pueblos originarios. Yo siempre he dicho que los pueblos originarios tenemos nuestra propia voz para contar nuestras propias historias. Y derivado de eso, pues surge Festivales Solidarios como un colectivo de arte, comunicación. Es un altavoz digital para el servicio de los pueblos, que visibiliza las realidades de la crisis climática, del extractivismo, de la defensa del territorio, prisión política, memoria histórica que enfrenta Guatemala. Y entonces, pues eso es lo que yo soy, pues siempre me he considerado como parte de ese bosque comunal. Perfecto, entonces eso, Festivales Solidarios tiene un espacio de intercambio, digamos, contracultural, de educación contracultural. Tenemos una escuela que se llama La Colmena, tenemos un medio digital que es el altavoz con todas las redes sociales al servicio de la lucha de los pueblos y obviamente del espectro ideológico, político y desde el sentir de donde venimos y luchamos como colectividad. Y pues tenemos un espacio muy importante de intercambio y trabajo territorial que son caravanas itinerantes de arte que viajan en distintas partes del país para acompañar las luchas de los pueblos desde el arte. Nosotros defendemos el territorio con el arte y acompañamos las luchas contra el extractivismo y el colonialismo desde ahí, como una mirada y una alternativa anticolonial a las luchas de los pueblos. Somos un colectivo liderado por mujeres indígenas y pues eso somos. Lucía, me estuviste comentando que estabas exiliada. ¿Esto debido a qué y desde cuándo? Estoy en el exilio desde marzo del 2021, porque Guatemala pues es una dictadura y derivado de esto es que tuve que salir del país. Guatemala es un país que rompió su orden constitucional desde el 2017, es decir, que se instaura una dictadura judicial desde el 2017, que comenzó a generar condiciones de represión, violencia, a una escalada mucho mayor que es, creo yo, la mayor escalada de violencia del 2017 a la fecha en la época democrática del país. Guatemala es un país que vivió genocidio y una guerra interna de 36 años, y entonces en la historia de la democracia, que tiene menos de 20 años, pues esta escalada del 2017 para acá pues ha generado ciertos niveles de violencia, y esa es la razón por la cual en el gobierno de Alejandro Yamatei pues esa continuidad de dictadura, de violencia desde el Estado, porque es algo bien importante mencionar que en el caso de Guatemala es una dictadura abstracta, o sea, no funciona lo que Latinoamérica o el mundo entiende por una dictadura de un autócrata y una figura, sino en el caso de Guatemala estamos hablando de una élite colonial
oligárquica que tiene el control del Estado desde la creación, ¿sabes? Entonces desde ahí viene, digamos, esta dictadura que ha venido generando distintos hitos de violencia en la historia corta y reciente de la democracia y sobre todo también en la historia del Estado, porque estamos hablando de 200 años, ¿no? de la creación de los Estados-nación en todo el continente, y entonces el Estado guatemalteco pues ha sido un Estado que ha anulado a las grandes mayorías. En este orden de ideas, Lucía, ¿en qué contexto político, social e institucional se desarrollaron las pasadas elecciones presidenciales a mediados del año pasado? Bueno, en realidad, como les decía, desde el 2017 al 2023, que es el año electoral, Guatemala era una dictadura, es una dictadura judicial que inclusive con este cambio del Ejecutivo, que es uno de los poderes del Estado, continúa. Entonces, para nosotros es realmente, digamos, un intento de ruptura de este orden dictatorial, judicial, especialmente, que se da en el marco de una dictadura. O sea, estamos hablando de que estas elecciones se dan en uno de los momentos más complejos en la historia democrática del país, porque pues Guatemala ocupa los más altos niveles de empobrecimiento en América Latina, ocupa también los primeros lugares en pobreza extrema, en desigualdad, en desnutrición, etcétera, etcétera, embarazos de niñas también, ocupa varios de estos lugares. Entonces es en un contexto post-pandemia, que creo que no es para nada, es relevante, creo que en la discusión geopolítica, en un contexto de crisis civilizatoria, con una guerra en Ucrania, en Rusia, con una guerra y un genocidio permanente en distintos territorios del mundo, en África también, que se da esta elección. O sea, estamos hablando de que Guatemala es parte importante de la crisis que está viviendo una de las regiones más invisibilizadas del mundo, que es la centroamericana. El Caribe y Centroamérica son de las regiones más invisibilizadas del continente, o es la región más invisibilizada del continente. Entonces estamos hablando de eso, de 22 millones de personas, el contexto electoral en el que se da las elecciones, el contexto de país en el que se dan a cabo las elecciones en Guatemala, pues es bastante desolador y complicado. Estamos hablando de que se hablaba de un fraude electoral, no se dejó inscribir candidatos, digamos, había un partido de un movimiento campesino al que no dejaron inscribirse una candidata indígena. Estamos hablando de un retroceso a los años previos al genocidio de los años 80 en Guatemala. Entonces Guatemala del 2019 a la fecha, el retroceso democrático fue brutal. Entonces estábamos casi que pensando que no iban a haber elecciones y que el autócrata Alejandro Yamatei iba a quedarse. En ese contexto es que se llevan las elecciones, con el incremento de violencias y de matriz extractiva, de desalojos en el territorio, pues muy brutal. Lucía, tú ahorita mencionabas a Telma Cabrera, hacías referencia a ella, el Movimiento para la Liberación de los Pueblos. Yo quería, pues, inicialmente que habláramos un poco del contexto electoral, de lo que pasó con Bernardo Arévalo, quién es, profundizar un poco con él, pero ya que la mencionas, no sé si de pronto podríamos hablar un poco sobre este movimiento, por qué no los dejan inscribir a ellos, a ese binomio de Telma Cabrera y Jordan Rojas. Antes también habían inhabilitado a Naftali López de esta misma organización política. ¿Qué tienes por decirnos de ellos? ¿Por qué los inhabilitan? ¿Por qué ellos hablan de una persecución y una criminalización a la MLP? Bueno, en realidad el Movimiento para la Liberación de los Pueblos es un partido político de la ONG campesina Codeca, que es una organización campesina más grande del país. Creo que es una organización relevante al que nosotros le hemos tenido pues mucha admiración y simpatía. Este movimiento ha sido perseguido, tienen un amplio listado de líderes territoriales asesinados y bueno, en la búsqueda por la Asamblea Nacional Constituyente de este movimiento, ellos han creado lo que han denominado como un instrumento político, que es el MLP, que los dejaron participar en el 2019 y que logran un tercer lugar, un empate técnico en cuarto.
y esta elección pues no les permiten participar como binomio, y este movimiento, partido político, ha culminado, ha dejado de existir ahora en enero de este año. Entonces, pues bueno, son los costos, creo, políticos y violentos que muestran y evidencian la nula democracia y la negativa de la participación como personas y ciudadanos organizados que tienen un marco de derechos y de cierta orientación político-ideológica, ¿no? Yo creo que eso es algo muy importante de mencionar. Y pues para muchos de nosotros no fue sorpresa que esto sucediera, porque vuelvo a recalcar que el aspecto, la reducción de la acción política dentro de la democracia, de las relaciones democráticas en el país, se fue reduciendo cada vez más, al punto en el que te digo que el peor escenario para nosotros era que no hubieran elecciones y que se perpetuara un autócrata en el poder. Entonces es en ese marco, aunque ya tenemos una dictadura abstracta, ¿no?, instaurada desde hace ya más de 200 años. Entonces, eso, un poco para mencionar la situación de este movimiento político, de este partido político. Y en el caso pues de Bernardo y el movimiento Semilla, también creo que vienen siendo un movimiento socialdemócrata, que creo que es importante matizar que la socialdemocracia latinoamericana no es la misma que la europea, y creo que hay que tomar como también ciertos matices y distancias de rigurosidad a la hora de analizar los fenómenos políticos en nuestro continente, porque no son lo mismo. Creo que vienen de un movimiento de algunos exdirigentes de otros partidos, vienen de un movimiento también que nace del 2015, de unas revueltas en la lucha contra la corrupción muy importantes e históricas dentro del país, que vienen varios de liderazgos estudiantiles y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que un poco, digamos, viene de ahí. Bernardo Arévalo es un diplomático de carrera, hijo de el primer presidente del proceso revolucionario guatemalteco, que creo que es importante mencionar que Guatemala vivió el segundo proceso revolucionario en todo el continente del 1944 al 54, que también es importantísimo en la historia del continente y que también significó como una inspiración, sobre todo el segundo gobierno de la revolución guatemalteca, a la revolución cubana, ¿no? Y esto el mismo Fidel lo escribe en sus memorias, ¿no? Entonces creo que es como un detalle importante. Y entonces, bueno, Arévalo representa para muchos sectores de la población pues ese recuerdo que hay de la revolución antes de la intervención de la CIA en 1954. Entonces, para mucha gente, las comparaciones son odiosas, diría mi compañero, pero creo que no estamos diciendo que es nuevamente un gobierno de revolución. Creo que habría que tener dos dedos de frente para decir algo como esto, pero en un contexto dictatorial, con gente que estamos en el exilio, con gente que ha dado su vida y con toda la violencia que hemos vivido en los últimos 5 años. Creo que lo que ocurrió en la primera vuelta fue completamente inesperado para la población misma, para el mismo partido político, y entonces creo que sin duda, por ejemplo, el papel que hemos jugado los medios de comunicación alternativo, independiente, y el rol de poder generar otras narrativas, generar otros discursos y otras ideas han sido fundamentales para que esto sucediera. Y también nuestras luchas en las calles desde hace más de 20 años, ¿no? Yo creo que esto no es el resultado electoral de la victoria del movimiento Semilla, yo lo he dicho muchas veces, no es la victoria de un partido político, sino es una victoria de los movimientos sociales. Lucía, ¿el pueblo quiché o las comunidades indígenas, digamos, participan en las jornadas electorales o le apuestan a algún proyecto político? Bueno, creo que de esa manera como tú lo estás planteando, no. Creo que no hay, digamos, como pueblo quiché, un apoyo directo, porque además el mundo indígena en Guatemala son 25 nacionalidades indígenas, 22 de origen maya, garífunas, chincas, y bueno, somos una sociedad completamente diversa, con distintas formas de ver el mundo, solo idiomas que hablamos, pues creo que como mundo quiché, digamos, nuestras lógicas no están dentro de las miradas del Estado tal cual. O sea, creo que ese tema del sistema democrático europeo
es algo con lo que todavía los pueblos no hemos entrado del todo, o que nos sintamos seducidos por, digamos. En todo caso, lo que ha habido es lo que conocemos y entendemos los pueblos originarios, o al menos desde mi experiencia o lo que hemos visto, es represión, violencia por parte del Estado y las democracias tal cual. Entonces, sí teníamos seguro, y por eso creo que la participación indígena, más que lo electoral, en estas jornadas que hubieron por rescatar la democracia, fueron más con la claridad de que si no se respetaban los resultados electorales, que fue lo que pasó, quienes íbamos a seguir poniendo los muertos somos los pueblos, ¿no? Entonces, creo que viene un poco más desde otros lugares este tipo de movilizaciones, más allá de si queremos o no regirnos bajo las miradas del staff. Entrando en lo que ya mencionas, Lucía, con el no reconocimiento de los resultados electorales, ¿por qué se habló de golpe de Estado a cámara lenta y lawfare en Guatemala? ¿Por parte de qué institución? En realidad, digamos que desde mi punto de vista, que es lo que nosotros hemos ido como conversando, Guatemala rompió su orden constitucional desde el 2017, y algo importante es que el golpe de Estado técnico electoral, que es como lo denominaron los académicos, sí se dio hasta el día de posesión. Entonces estamos hablando de un golpe de Estado que se intentó dar desde desde que se dieron a conocer los resultados de la primera vuelta hasta la toma de posición del 14 de enero. Estamos hablando de casi 6 meses de un intento de golpe de Estado por parte de esta dictadura judicial, que estamos hablando del organismo judicial, estamos hablando del Ministerio Público, el Congreso, el Ejecutivo, todos los poderes del Estado alineados para la persecución y el no reconocimiento de los resultados. Lo que ocurre a finales de septiembre, que desencadena un paro nacional indígena el 2 de octubre, es que esta dictadura judicial y el Ministerio Público, liderado por Consuelo Porras, que es la fiscal general del Ministerio Público, es el rostro, digamos, visible de esta dictadura en estos momentos, se robaron literalmente las urnas que contenían los votos físicos de la segunda vuelta electoral. Y eso era algo que no habíamos visto ni en dictadura, ¿sabes? Ni en el genocidio. Entonces la población está totalmente horrorizada, y en un contexto de movimientos sociales debilitados, con persecución, con violencia, con todo lo que estamos viviendo los movimientos sociales en Guatemala, exilios, desplazamientos forzados y además toda la movida paramilitar que hay, porque hay también paramilitarismo en todo nuestro territorio. Obviamente las únicas organizaciones que pudieron dar respuesta a este nivel de situación que enfrenta el país fueron las organizaciones indígenas, las autoridades indígenas de 48 cantones, Ololá, Santa Lucía, Utatlán y otros pueblos que venían haciendo trabajo no en ese momento, sino que vienen haciendo trabajo hace rato. Entonces, esa es la razón por la cual se ha denominado un golpe de Estado técnico, o lawfare, como lo han denominado los académicos, porque en realidad sí se dio. O sea, vimos que la toma de posesión de Bernardo Arévalo duró 48 horas, porque el Congreso saliente se negaba a darle toma de posesión al Congreso entrante para que pudiesen oficializar al nuevo presidente de Guatemala. Entonces todavía no hay ninguna garantía de que el gobierno se pueda mantener, todavía no hay ninguna garantía, la fiscal general se ha negado a renunciar, y entonces la dictadura judicial continúa. Hay un control de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Constitucionalidad y del Ministerio Público. O sea, lo único que han perdido es el Congreso y el Ejecutivo, pero después los otros 3 poderes continúan estando ahí y siguen operando. O sea, el partido Semilla fue cancelado hace menos de 3 días. Entonces estamos hablando de una circunstancia en la que el gobierno de Semilla y la presidencia en sí misma de Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera es que tienen muchas dificultades. O sea, tienen a una dictadura judicial en su contra, con una anulación del partido Semilla que no les ha permitido a los diputados de la bancada conformar comisiones y estar en la junta directiva del Congreso, y bueno, un sinfín de cosas ocurriendo en la coyuntura política actual. Entonces nada está por sentado. Sabemos que los resultados electorales
de gobiernos presidencialistas como los nuestros, de nuestros países, tampoco resuelven 500 años de despojo colonial, ¿verdad? Lucía, digamos que en cuanto el pueblo guatemalteco salió a las calles, ¿cuáles eran, digamos, las exigencias, las peticiones concretas? Porque tengo entendido que una de ellas era la renuncia de estos funcionarios, que tú me dices que hasta el momento no se ha llevado a cabo. ¿Y en qué momento, digamos, se encuentra en estos momentos la situación en Guatemala? ¿Ya no hay manifestaciones? ¿Cuánto duran las manifestaciones? ¿Y cuáles están, digamos, siendo las posturas de los dos frentes? Tanto de los movimientos que salieron a las calles como del aparato judicial en Guatemala. Bueno, en realidad las principales demandas de las autoridades y de lo que planteaban las calles era la renuncia de Consuelo Porras, de Freddy Orellana, de Rafael Curruchiche, que son funcionarios alfiles y visibles de la dictadura judicial, primero. Segundo, fueron 106 días de movilización ininterrumpida, con una paralización del país de más de un mes, absolutamente, todas las vías, carreteras y cualquier tipo de actividad económica, al menos en la mayoría de sectores se logró paralizar, lo cual es histórico también dentro de las luchas y las jornadas de resistencia en el país. También, bueno, estos funcionarios no han renunciado porque los intereses y los poderes y los privilegios que pierden son muchísimos. Entonces eso está claro, que la oligarquía, los sectores extractivos y empresariales en el país se siguen beneficiando de que esta dictadura exista. Entonces hay muchos intereses en juego, por lo cual esto no es tan sencillo. Y para mí, algo también bien importante que las autoridades y que las calles decían era que no se estaba apoyando a ningún partido político, sino se estaba pidiendo el respeto a la decisión popular. Y eso me parece algo muy importante, porque se estaban pidiendo cosas muy elementales y básicas, digamos, dentro de las sociedades en sí mismas. Y creo que sí se lograron los objetivos de estos 106 días de movilización, porque se logró la toma del Ejecutivo, y entonces eso a la población de alguna u otra manera la tiene muy motivada de que la movilización y la acción liderada por los pueblos, las autoridades indígenas, pues dio el resultado esperado en realidad. Entonces creo que eso es algo también dentro de la región centroamericana como un refresque y esperanzador en contextos dictatoriales, ¿no? Como el de El Salvador, Nicaragua, y con las problemáticas fuertes que tiene Honduras y bueno, la situación también represiva que se está empezando a vivir en Costa Rica. Entonces creo que es importante como ver, digamos, hacer ese balance como región y en qué región estamos. Lucía, ¿cuáles son esas exigencias y peticiones de las comunidades indígenas y expresiones populares en general que apoyaron la elección de Bernardo Arévalo con su nuevo gobierno? Bueno, en realidad lo que hemos discutido como gente migrante y exiliada, también muchos de nosotros, es poder generar algunas condiciones, ¿no?, para poder regresar y no depender, digamos, de la persecución. Eso es algo realmente muy complejo y complicado en el contexto de que la dictadura judicial continúa, ¿no? Entonces es algo que está todavía muy en remojo y que está muy en pausa, pero creo que los pueblos y las comunidades lo que han pedido es que haya un cumplimiento, ¿no?, del plan de gobierno, que haya un cumplimiento del discurso, que haya un cumplimiento de las acciones, que haya una verdadera inclusión. Eso es lo que la gente ha pedido, y que creo que de alguna manera, derivado de su origen de clase, su origen étnico y su origen ideológico, pues es algo que no va a verse representado en lo inmediato para los pueblos indígenas. Yo obviamente no me gusta ni idealizar ni romantizar, y tampoco descalificar desde la irresponsabilidad, para nada. Creo que el movimiento Semilla va a hacer lo que esté dentro de sus posibilidades en un contexto de una dictadura que continúa, digamos, porque eso es algo que hay que mencionarlo. Solo se ha roto una pequeña grieta de una maraña, de una pared de concreto gigantesca que sigue intacta. O sea, las estructuras reales en Guatemala están intactas. Entonces este gobierno tiene todo en su contra, y lamentablemente considero que dentro de sus prioridades la inclusión o el
respaldo a las comunidades indígenas va a ser de sus menos prioridades. Pero espero equivocarme en realidad, o sea, esperaría más adelante o quizás al final del gobierno poder volver a tener esta conversación y ver qué valoraciones en las acciones sobre todo se realizaron, ¿no? Pero en este momento yo, por lo que estoy viendo en este poco tiempo que tienen de haber tomado, pues estamos a la expectativa quizás. Creo que desde la responsabilidad y desde este poco tiempo que ha ocurrido, que es menos de 15 días de la llegada del gobierno, es estar a la expectativa de qué va a ocurrir y de qué va a poder realizar el gobierno en favor de las grandes mayorías que son los pueblos indígenas, porque Guatemala es un país indígena, donde más del 80% somos indígenas y somos mujeres, la mayoría. Entonces creo que por ahí viene un poco la situación del gobierno. Yo esperaría, obviamente, que el gobierno no repita las mismas prácticas de despojo, de violencia que ha cometido históricamente el Estado guatemalteco en los pueblos originarios. Eso es la expectativa que hay, es que no repitan los mismos patrones, pero de momento no sé. Lucía, según todo este contexto político que nos cuenta, ¿cree usted que Bernardo Arévalo tendrá margen de gobernabilidad para poder llevar a cabo su plan de gobierno? Bueno, yo creo que esperaría que sí, o sea, creo que dentro de la realidad es que también pues nuestros países son presidencialistas y el ejecutivo tiene peso, y por eso es que la dictadura se negaba a reconocer los resultados electorales. Creo que ahorita todavía es muy temprano para hacer como valoraciones, porque han pasado muy pocos días, cuando estamos hablando de 15 días, yo quizás me atrevería al primer año, digamos, de gobierno ya poder hacer un análisis con datos y un balance de las cuestiones reales que el gobierno ha implementado, pero creo que en la medida del marco y de la poca acción que han dejado hacer en lo que va del gobierno, han hecho un papel de mucha negociación, pero también de búsqueda de consensos que habían sido impensables. Entonces creo que están jugando su papel de ser un gobierno de transición. Los gobiernos de transición, estamos hablando de que estamos saliendo de una dictadura, que estamos tratando de romper, digamos, esta dictadura judicial que está bien sostenida todavía. Entonces que va a ser interesante, los próximos meses en el país y en la región van a ser muy interesantes. También creo que es importante en el análisis geopolítico recordar que este año es un año electoral para el gobierno de Estados Unidos, y entonces estamos hablando de que eso también es un ingrediente que tiene que analizarse dentro del análisis político y en el panorama, ¿no? Entonces creo que de momento el margen de acción es limitado, pero que están haciendo lo que han podido. O sea, creo que yo en este momento, y siempre lo he dicho en público, creo que no me gustaría ser ni de Partido Semilla ni de Bernardo Arévalo por el nivel de presiones y de negociación y de violencia y de un montón de cuestiones que se está viviendo, ¿no? Porque en política no puedes quedar bien con nadie, eso siempre va a haber alguien que no va a estar de acuerdo, pero sobre todo es tan ansiado y tan jodido como el que está viviendo el partido, que incluso antes de que posesión fue cancelado y que la Corte de Constitucionalidad lo ha confirmado hace pocos días. Entonces creo que por ahí va un poco el análisis, y creo que como movimientos sociales y como país lo que tenemos que utilizar estos gobiernos un poco más afines es a organizarnos y fortalecer nuestras estrategias de lucha y de idealización. Lucía, tú ahorita hacías una pequeña mención, pero no sé si de pronto quieras ampliar un poco sobre el escenario en el tablero geopolítico. ¿Cómo crees que pueda llegar a contribuir a la región, tanto centroamericana como extendiéndose hasta Suramérica, la llegada de Bernardo Arévalo, teniendo en cuenta, digamos, otras expresiones progresistas que también han llegado a ocupar los ejecutivos de diferentes países, y también la relación que tiene con los países vecinos, lo que mencionabas ahora con Costa Rica, Nicaragua, El Salvador? Para la región centroamericana, que además de ser tan invisibilizada, estamos hablando que Guatemala, El Salvador, Nicaragua eran en un momento en el que estos tres países están alineados en dictadura, violencia y represión. Estamos hablando de que la llegada democrática, la decisión popular de Bernardo Arévalo, creo que ha significado para la región una posibilidad de ir cambiando ese rumbo, ¿no? Ese rumbo para que
para que los países vecinos que nos han visto como zonas de intervención y sacrificio, para cambiar, digamos, con esa percepción. Yo creo que América Latina, Abya-Yala, han sido interesantes en los movimientos políticos. Creo que en la época en la que hubo un también repunte de un fortalecimiento del continente, sobre todo más en el sur, con Bolivia, Brasil y estos países, ¿no? Argentina, Venezuela, creo que hubieron algunos avances interesantes que pudieron romper con algunas prácticas que venían de origen colonial y de prácticas extranjeras. Creo que ahora valdría muchísimo la pena poder analizar y ver cómo estos proyectos, desde todos estos proyectos progresistas, de izquierdas también, han tenido que someterse a la continuidad de un sistema económico extractivo y de despojo en territorios indígenas mayoritariamente o afrodescendientes. Entonces, para mí es el reto que este tipo de proyectos políticos tienen, ¿no? Porque obviamente está muy bien que se puedan abrir análisis, alianzas y acciones conjuntas, pero que también se pueda analizar que en materia de destrucción y de crisis climática, los gobiernos y los estados tienen mucha responsabilidad, mucho mayor que los pueblos, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver mucho con la transición energética que Europa está haciendo, en donde sigue viendo a nuestro continente como pues una parte importante de sus zonas de sacrificio. Lucía, esto ha sido todo, no te quito más tiempo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por haber aceptado la invitación y bueno, por habernos brindado este panorama amplio sobre la situación en Guatemala. Esperamos que con el transcurso de la situación en tu país podamos volver a estar en contacto para así estar al día con todo lo que vaya aconteciendo en tu país. Bueno, pues nada, Juan David, yo agradeciéndote la invitación. Creo que es importante poder reconocer y hacer un poco más historia entre su, porque creo que tenemos mucho que aprender entre nosotros. Creo que las salidas a veces las tenemos enfrente o las respuestas están siempre cerca y las estamos buscando, bueno, del otro lado del océano, ¿no? Y creo que las tenemos pues muy cerquita, muy en lo colectivo, muy en lo pequeño, muy en lo comunitario. También creo que la invitación siempre es seguir construyendo esa toma de medios, ¿no? Esa toma de acción política para cambiar los discursos, para incidir a la población a que escuche otras cosas. Por eso me parece importante compartir este espacio. También invitar a la gente que quiera escuchar nuestra perspectiva y nuestra mirada sobre el país para que nos acompañen y nos sigan en los festivales solidarios. Aparecemos como @festivales solidarios, @festivalesgt en todas las plataformas de redes sociales. También, pues eso, invitarles a que nos puedan seguir en las redes sociales para intercambiar y conocer un poquito más de directamente lo que está pasando, inclusive desde la mirada del exilio, porque eso es algo muy importante. Nosotros somos migrantes, refugiados, y estamos también en esa continuidad tratando de seguir conectadas con nuestro territorio. Y así que gracias, agradecer este espacio, y aquí estamos también para cuando quieran volver a conversar. Así finalizamos este espacio. Agradecerle a Lucía Issú y a Festivales Solidarios por su conexión y por su tiempo, a la audiencia por su sintonía, y ofrecerle disculpas por las fallas técnicas que se presentan producto de la virtualidad y la distancia. Un abrazo fraternal a todo el pueblo guatemalteco, sus pueblos originarios y todas sus expresiones populares.